Muy buenos días a todos. Somos una comunidad sin muros y puertas abiertas, ese es su nombre. Y quiero dar gracias a todos los que entran al enlace entre semana, comentan, se suscriben, que eso es parte del desarrollo de la palabra de Dios, del mensaje de salvación para todo el mundo. Gracias a todos los que entran, gracias a todos los que escuchan, toman nota, aprenden, empiezan a trabajar en sus vidas la escritura. Y quisiera que leyéramos 2 versículos, casi que 3, para, como digo yo, todas las mañanas, todos los domingos que tengo la bendición de estar aquí frente a ustedes, es para romper el hielo. Y vamos a leer José Gabriel Mateo 13:23 y la hermana Jenny Romanos 15:1 y 2. Todo esto porque necesitamos reflexionar un poco en lo que hemos entendido por lo que vivimos en el día a día. Eso es como lo que traigo para que tengamos en el corazón esta mañana. Dicen NBI, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. ¿Tiene otra versión? Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Correcto. Dice acá, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esta semilla que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Esto es muy particular por lo que, digamos, quiero exponer en esta mañana, que es cómo empezamos nosotros a vivir o cómo estamos viviendo lo que el Señor nos viene enseñando todo este tiempo a una comunidad como la nuestra, pequeña pero grande al final de cuentas, porque así la ve Dios, una comunidad muy importante para Él, porque nos da todo lo que nos da, que eso es algo maravilloso. Nosotros no estamos acá, digamos que llenando un espacio, sino que de verdad estamos siendo bendecidos por el mensaje que Dios nos está dando semana a semana en la comunidad, pero también el mensaje que estamos recibiendo en nuestras casas en el estudio de la palabra. Estoy muy contento con todo lo que el Señor viene dando, pero también estoy con el deseo profundo de que todos podamos crecer, madurar en todo esto, poderlo vivir, poderlo hacer parte de nosotros en cada situación de nuestra vida, que nuestro espíritu, alma y ser cada día crezcan, nuestro espíritu, alma y cuerpo cada día crezcan, se sientan más seguros, más firmes en lo que Dios dice de nosotros con tanta vehemencia cada vez que nos habla. Jenny. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Muy bien. Dice la TLA, nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien, debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios. Estas son 2 lecturas que impactan mi vida realmente por lo que pues viene Dios haciendo, vuelvo y repito, con nosotros. Y estoy hablando a título personal. Hemos tenido una conversación esta semana con mi esposa sobre nuestra vida, lo que vivimos nosotros como esposos, pero también como parte de una familia, como parte de una sociedad, ¿cierto? Y preguntábamos, oye, nosotros cómo amamos, al que nos cae bien o al que no nos cae bien, al hermano, al tío, al abuelo, ¿cómo amamos nosotros? ¿Cierto? Entonces nos vino a la mente una palabra muy interesante y es rasero. Entonces yo dije, bueno, el rasero es para medir. El rasero se usaba, si se llenaba una caja o algún sitio con cereales o trigo, cebada o maíz, se pasaba el rasero, que es un palito redondo, se pasaba por encima hasta que quedaran todas las medidas igualiticas. Entonces me llamó la atención leer un poquito sobre lo que significa rasero, ¿cierto? Llevándolo ya a las personas. Era para tomar medidas, ya no se usa. Eso ya es muy raro las partes donde usan el rasero. Pero entonces lo llevamos a lo que los psicólogos y las personas estudiosas hablan del rasero, y es dar igual trato a las personas. Tratar de medir por el mismo rasero a todos. Y yo me hacía la pregunta, y es la misma que les voy a transmitir a ustedes esta mañana. Les quiero transmitir esa inquietud, y es, si ustedes reflexionan un poco en su corazón, pensando en las personas que les rodean, en su familia, en sus amigos, reflexiona en los compañeros de trabajo, ¿cierto?
en sus cuñados, en sus cuñadas, en los hogares de ellos, en las hermanas y hermanos de la comunidad en sus hogares, hablando de rasero, ¿cómo está el corazón suyo? Es solamente meditar un poquito en mi corazón si mi rasero da igual trato a todas las personas, si mido a todos con el mismo rasero. Es solo mirar en el corazón. No es para ahorita divulgar acá nada, pero lo que sí voy a divulgar es que esa reflexión que hemos hecho con mi esposa a mí se me ha dado bastante duro. Lo digo personalmente y no sé si se llamará pena o qué se llamará eso que uno siente cuando se da cuenta que uno no tiene el mismo rasero. Estoy hablando de mí. Estuve mirando de dónde puede salir que nosotros no tengamos un buen rasero o el rasero correcto para con las personas, la misma vara para todos, la misma medida para todos. Y puede suceder que, como dice una señora que ha escrito un libro muy interesante sobre el tema, puede ser de crianza. Hay algunos papás, para no involucrar a uno en específico, que digamos que si tienen un hijo y una hijita, se sesgan por uno de los dos, o aman más la niña por ser más frágil, o si el niño es tímido o alguna cosa, también se sesgan hacia el lado de él, o por lo menos los niños crecen también escuchando cómo uno habla del vecino, cómo habla del hogar de fulano, o cómo habla de sultano, mostrando que nuestra medida a las personas que conocemos no es igual para amarlas, para el trato, para nuestra relación con ellos. Y eso lo va aprendiendo uno en la medida pues que uno va creciendo con sus papás, uno va aprendiendo cosas que involuntariamente lo pueden hacer, muy involuntariamente realmente, porque digamos que eso viene año tras año llevándose a cabo en las diferentes generaciones, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, cosas como si pienso en mi cuñado, en mi cuñada, el esposo de mi hermana o la esposa de mi hermano, cosas así, y de pronto no veo lo que quiero ver, entonces ahí empieza uno a medir de acuerdo a lo que tiene uno en su corazón, de acuerdo a lo que uno piensa de las demás personas, ¿cierto? Porque realmente el rasero se da no de una buena manera, o sea, hay un doble rasero cuando las personas no son como nosotros, cuando no piensan como nosotros, cuando no viven como nosotros, o porque no son como nosotros queremos que sean, ¿cierto? Entonces uno se sienta y habla de fulano de tal o de fulana de tal, llámese quien sea, y no está midiendo bien, porque lo que estamos diciendo es que esas personas no son como nosotros, inconscientemente lo estamos haciendo. Así es con los hijos, así es con el vecino, así es con cualquier persona, con el jefe del trabajo o con el empleado, los empleados, este es mejor, este es yo no sé qué, todo lo que sea que uno empiece a decir, porque no son como nosotros. Además que uno muchas veces no entiende que todos somos únicos, que tenemos una manera de ser, una manera única de ser, y no respetamos esos detalles, ¿cierto? Sino que queremos que todos sean igualitos. Como es un rasero, entonces quiero medirlos todos con ese rasero, pero de eso no se trata. El mismo rasero quiere decir que yo puedo entender que todos tenemos una manera de ser, una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de formar el hogar, una manera de hacer mi trabajo, etcétera, etcétera. Todos son únicos, de reírse, de disgustarse, de hacer un negocio, de tener una relación con alguien de amistad o seria o es muy chistoso o bueno, como sea, todos no somos iguales. Y entonces, por eso, ¿cómo la pregunta que yo me hacía, Giovanni, hablando con Marle, cómo nosotros vivimos en nuestro día a día lo que el Señor nos está mostrando, lo que nos está diciendo con tanto amor y con tanta paciencia a cada uno de nosotros? Porque nos ha revelado cosas profundas, cosas muy profundas de su pensamiento, de su corazón, para que nosotros realmente empecemos a entender, empecemos a tener una visión clara de lo que somos realmente y empezar a desarrollar realmente lo que somos Cristo sobre la tierra, que somos la persona del Señor aquí sobre la tierra, porque es a quien ven, porque es a quien pueden tocar y palpar, que somos cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que tiene sed de amor, mucha gente que tiene sed de amor, inclusive yo. ¿En dónde lo va a encontrar? Pues en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no está, pero está la iglesia con los brazos abiertos, está la iglesia para amar, está la iglesia para abrazar, para juntar, para unir. Para eso está la iglesia, porque somos la representación de Cristo sobre la tierra. Hay muchas personas anhelantes de misericordia, anhelantes de perdón, anhelantes de un abrazo, anhelantes de que alguien le anime la fe porque están desanimados. Para eso estamos nosotros como cuerpo de Cristo. Entonces, ese diario vivir es el que a veces me golpea un poco porque mi rasero no es muy bueno, se los digo a mis hermanos, no es muy bueno en cuanto a las personas. Muchas veces uno piensa, seguramente sin querer,
debe ser por lo que les estoy diciendo, por cultura, por lo que hemos vivido. No es excusa, porque estamos creciendo en ello. Eso quiere decir que hay que trabajar. Si ustedes se sienten identificados con alguna de las cosas que estoy diciendo, necesitamos empezar a trabajar el tema. Necesitamos empezar a trabajar en nosotros esa situación, porque cuesta mucho pensar en las personas como el Señor Jesús las ve, como Él las ve, como nos muestran los evangelios que vio en su tiempo a las personas. Y Él no va a cambiar, con misericordia, las ve con compasión, las ve entendiendo la necesidad que hay en el otro, no para criticarlo, ni para caerle encima, ni para pensar mal, sino para entender lo que necesita y podérselo brindar, podérselo dar. Y nosotros estamos en eso. Nosotros somos el cuerpo que debemos estar atentos a la necesidad de todos. Y es lo que me toca. A mí, como persona que está aquí frente a ustedes, me toca empezar a trabajarlo. Porque uno estudia y se da cuenta, nos dimos cuenta con mi esposa que necesitamos crecer en todos esos aspectos. Necesitamos darnos cuenta que el Señor no hace acepción de personas, como vamos a ver ahorita, sino que Él ve a todos igual. Su rasero es perfecto. El amor del Señor no tiene ni subes ni bajas. Él es una cosa maravillosa, ese amor. Y ese es el que ha inundado nuestro ser entero, el amor de Dios. Y no solamente el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, es una reflexión esta mañana muy bonita para nuestro día a día. Y por eso miraba Mateo 13. Lo leía porque realmente los que hemos oído y entendido la palabra debemos dar fruto, y no poco fruto, ¿cierto? Es buen fruto el que tenemos que dar nosotros. Y debemos apoyar a los demás y buscar el bien de los demás. Así ellos van a confiar aún más firmemente en el Señor, todos los demás. Porque si es un impío, sabe que uno es creyente y uno lo está apoyando en sus debilidades, apoyándolo para continuar en ellas, sino apoyándolo si es falto de fe, si necesita, lo que sea, porque sí lo necesita realmente. Un no creyente necesita mucho del Señor. Estar ahí, y eso va a animarlos, eso va a llevarlos a confiar en el Señor. Es toda una tarea, hermanos, es toda una tarea que nosotros tenemos por delante. Lo que el Señor nos está contando no es para que sepamos más. También lo vamos a ver ahorita que lo dice la Escritura. No es para que nos vean como los chachos. No es que la mejor comunidad de todas las comunidades, no. La mejor de todas las comunidades es aquella que hace lo que les estoy exponiendo esta mañana, que mide a todos con la misma vara, la vara del amor inmutable del Señor, de las misericordias de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la fidelidad de Dios, de la justicia de Dios. Entonces, cuando uno empieza a ver desde esa perspectiva, empieza uno a mirar que hay que corregir mucho, que hay que encaminarnos, que hay que, que el proceso sí va, pero que tenemos que estar atentos al proceso y vivir el proceso que Dios nos tiene para poder avanzar en esto tan precioso que Dios nos ha dado. ¿Usted se cree fuerte? ¿Yo me creo fuerte? Bueno, entonces soportemos las flaquezas de los débiles. ¿Qué débil hay en su familia? Usted mismo, el más cercano a usted, su cónyuge, su hijo, su hija, su sobrino, su sobrina. ¿Cuál es el más débil al que usted tiene que soportar sus flaquezas? Y eso lleva a un propósito, no agradarnos a nosotros mismos, porque como dice esa misma lectura, el Señor Jesús ni siquiera se agradó a sí mismo. Nosotros no debemos buscar agradarnos a nosotros mismos, sino más bien, como dice Mateo 11, llevar el yugo sobre nosotros, el yugo del Señor Jesús, que es querer hacer el deseo de nuestro Padre Celestial, querer hacer ese deseo de Dios, que a fin de cuentas es bien para nosotros, es bien para los demás. Entonces, eso era lo que quería yo poner como introducción en el principio de esta enseñanza. Cualquiera que quiera entrar a Google y descubrir allí psicológicamente lo que significa rasero, es algo extraordinario, muy bonito, lo lleva a uno a una reflexión bastante profunda en todos los ámbitos, en todo momento. El doble rasero es destructivo, además de todo. Es destructivo desde todo punto de vista. No genera buenas relaciones. Genera buenas relaciones, entre comillas, en el grupito que yo escogí para mí porque piensa como yo y hace como yo, ¿cierto? Pero destruye otra clase de relaciones porque los que no piensan como yo ni son como yo, entonces, ¿qué va a hacer de esas personas, ¿cierto? ¿Cómo estamos nosotros viviendo lo que el Señor nos está dando con tanto amor a una comunidad como la nuestra? Y que no es a nosotros solos. Eso lo que hemos visto es que es a muchísima gente. Bien, vamos a mirar una parábola, pero quisiera recordarles que los 5 o 6 temas últimos que hemos visto, como 6, por favor, vuélvanlos a ver una y otra vez. Eso es una cosa extraordinariamente hermosa, rico en enseñanza, rico en sabiduría, en ciencia. Es muy bueno volver a repasar en la Pascua
La Pascua es algo maravilloso. Comer el cuerpo y tomar la sangre de Cristo, lo que significó comer la Pascua, pero que no se podía tomar la sangre. Después viene el Señor Jesucristo y no solamente es comer la carne del Señor Jesús, sino ahora sí tomar la sangre del Cordero. ¿Por qué ahora sí lo podíamos hacer o lo podemos hacer o lo pudimos hacer? Más bien, ver un poco que los huesos escuchan la voz de Dios. ¿Cómo fue ese tema de que los huesos sí escuchan la voz de Dios? Y cómo eso hace que haya vida en aquel que escucha ese mensaje, esa palabra de vida. Ver cómo se presenta en una de las enseñanzas que pareciera que no hay esperanza, cuando se lee Romanos 7, no, yo quiero hacer una cosa, pero mi carne otra, y no sé qué, se cuenta todo lo que se habló allí, y poder entender en ese Romanos 7 y 8 y todo lo que se vio en esa enseñanza, la obra perfecta del Señor Jesucristo en favor nuestro. Es algo maravilloso también. Empezar a ver lo que es espíritu y alma y cuerpo desde el punto de vista del tabernáculo, del templo, que nos enseñaban todas estas cosas. Eso también es muy grande. Y saber ahora, ya saber a quién pertenezco yo, ¿cierto? Así como hay espíritu, alma y cuerpo, yo soy el cuerpo de Cristo. O sea, no soy el cuerpo de una comunidad de 4 paredes, hoy es el cuerpo de Cristo. Soy uno con Él, soy Él. Se han hecho 2 enseñanzas al respecto, que fue el domingo antepasado y el pasado, para mirar lo que somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que significa muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos? Son temas extraordinarios, hermanos. Yo lo que les estoy diciendo, esto es grandioso, grandioso, grandioso. Para no dejarlo, mire, si él quiere escuchar música, escuche esa clase de melodía, ponga la enseñanza cuando vaya en la buseta, en el bus. Esas enseñanzas, vaya colocándolas y vaya escuchándolas, vaya reflexionando en eso, lo maravillosamente de bendición que es para nosotros. Cada palabra que está escrita, que hemos expuesto, que se ha expuesto en esta comunidad, nos va a hacer tan grandes como Él quiere que seamos, a la estatura del Señor Jesucristo. Entonces, eso ha sido maravilloso y yo quería traer para todos esta mañana Lucas 10, del 25 al 37. Recuerde que tenemos en mente es no estudiar y vivir, de acuerdo a lo que Dios nos ha venido dando. ¿Cómo es nuestro rasero? ¿Cómo es nuestra medida? ¿Tenemos doble rasero? Yo lo tengo. Necesito sacar eso de mi vida. ¿O tenemos un rasero como el del Señor Jesús para relacionarnos con los demás? Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cómo dice el 29 nuevamente, por favor? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es la invitación, gracias Samuelito, es la invitación del Señor para nosotros esta mañana, que vayamos y hagamos lo mismo. ¿Qué es eso que estamos viendo acá? ¿El maestro de la ley sabía que los 2 mandamientos principales de la ley de Dios? Sí, se lo sabía. Amar a Dios sobre todas las cosas y con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el ser, amar a Dios. Y también amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, el Señor Jesús le dice, haz esto y vivirás. Es una acción, le manda a tener acción
con respecto de esos 2 mandamientos en los cuales se cumple toda la ley y los profetas, ¿cierto? Pero como él no estaba viviendo eso, se quiso justificar sus malas acciones y preguntó, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le muestra, le da una parábola muy bonita de un robo a un señor y nos muestra distintas personas que pasan por el lado de él, que realmente al parecer no desconocían que había una persona que necesitaba ayuda. Ninguno de los que pasó, porque pasó un sacerdote, pasó de largo, un levita, y hasta que llegó el samaritano, ¿cierto? Y él sí usó de misericordia con este hombre. A mí me pareció muy interesante porque en lo que les exponía al principio, ¿quién de nosotros es un buen samaritano? No para responder. Yo me puse y me cuestioné mi vida. No me estoy acusando ni mucho menos, pero estoy dándome cuenta que necesito crecer un poco más en esos detalles, ¿cierto? Soy un buen samaritano, estoy midiendo con el rasero que es a las personas. Mira la necesidad de él. Para el sacerdote había un buen rasero, para el levita, para cuantos pasaron al lado de él hasta que apareció el que sí estaba viendo las personas como Dios las ve. A pesar de ese samaritano ser un despreciado, porque no era amado por ninguno por ahí, pero él fue el que prestó ayuda. Aunque era vituperado, él fue el que prestó ayuda, porque no se quiso agradar a sí mismo. Entonces, seguramente el que estaba ahí botado en el piso no era ni creyente, era un hombre que iba bajando por ahí y lo atracaron, pero fue ayudado por él. No, es que estaba en el lugar equivocado. ¿Quién le mandó irse por ahí? Eso fue por no tener cuidado, no sé qué, si sé cuántos. Era en una discoteca, estaba por allá en el lugar que no le mandan estar. Entonces, cuando uno piensa así o cuando uno medita de esa manera, creo que está faltando algo, ¿cierto? Me gusta esa enseñanza para que todos la reflexionemos, por favor. Vamos a ir al Antiguo Pacto. José, por favor, vamos a leer desde dónde viene toda esta conversación. Que quise ir hasta allá un poco al Antiguo Pacto para leer un poco de allí y llevar a cabo esta reflexión. Esto va a durar muy poco, la enseñanza de hoy muy poquitico en cuanto al tiempo, pero ojalá sea eterna una enseñanza como esta para cada uno de nosotros. Levíticos 19, del 9 al 18. Vale. Cuando sigues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario de jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Parece ser algo bonito, ¿cierto? Sí hablará del rasero, de esa parte que hemos leído. Sí se puede ver ahí, podríamos hablar que no estoy loco al mirar esta lectura. ¿Qué ven ustedes en esa lectura hablando de lo que estamos hablando esta mañana? Leemos otra versión. Listo. Dicen. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que hayan quedado. No rebusques todas las uvas de tu viñedo, ni recojas las uvas caídas. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. No roben, no mientan, ni se engañen unos a otros. No hagas promesas falsas en mi nombre, pues profanas el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No uses la violencia contra tu prójimo, ni le arrebates lo que es suyo. No retengas la paga del trabajador hasta el día siguiente. No maldigas al sordo. No pongas ningún tropiezo en el camino del ciego. Muestra tu reverencia a Dios. Yo soy el Señor. No actúes con injusticia cuando dictes sentencia, ni favorezcas al débil, ni te rindas ante el poderoso. Apégate a la justicia cuando dictes sentencia. No andes con chismes entre tu gente. No tomes parte en el asesinato de tu prójimo. Yo soy el Señor.
No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. No te hagas cómplice de su pecado. No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el Señor. ¿Cómo les parece la lectura, hermanos? Para llevar a cabo una reflexión de acuerdo a lo que estamos hablando, de cómo es mi rasero. ¿Hay doble rasero? ¿Realmente estoy midiendo con la misma vara a todos? ¿Me mido a mí mismo con una vara que es la correcta? Porque ahí es donde, como decía al principio, donde resultan todos los males, cuando el rasero que yo tengo es difuso y todavía no entiendo. Yo siempre tengo un dicho, digámoslo así, de que nosotros estábamos en una orilla del río antes de conocer al Señor, pero conocimos al Señor y Él nos hizo el puente para pasar al otro lado, donde es tierra de montes y de vegas, de valles, de miel, de leche, ¿cierto? Que abunda en ese nuevo territorio todo lo que Dios es para nosotros. Y cuando vemos a la orilla del río donde nosotros estábamos antes, entonces despreciamos muchas veces, hablamos, murmuramos, chismeamos, maltratamos con nuestros propios pensamientos al que está a ese lado, llámese alcohólico, drogadicto, homosexual, ladrón, violador, el que sea, o una persona común y corriente, pero que no ha querido creer en el Señor. Entonces, estas lecturas son buenas. Estas lecturas son muy, muy buenas para ustedes y para mí, para que reflexionemos un poco en nuestra tarea que tenemos por delante, y es manifestar a Cristo, es ir a evangelizar, porque hemos sido invitados a ello. Todos, no hay excepción de personas. Vayan, lleven el evangelio a toda criatura, en toda parte, en todo rincón. Y no al que es bueno y al que me cobija con alegría o me abre sus puertas con gozo, no, a todos, y al que no también. Entonces, ¿alguien quiere hacer un aporte a lo que venimos diciendo? Me parece interesante que aclara también que tampoco hay que hacer las cosas como por pesar, ¿no? O sea, entonces, porque es pobre, lo voy a tratar diferente o con menor justicia que al que es poderoso. Me parece que eso también es importante, como ni tanto al que, digamos que yo siento que me necesita, ni tampoco al que siento que no me necesita, porque la justicia es como la verdad, ¿no? Es inamovible y no depende de la situación de cada persona. Es y nunca va a dejar de ser. A mí me llama la atención que esté constantemente casi que firmando, ¿no? Yo soy el Señor, yo te lo digo, yo soy tu Dios. Porque hablamos de que el ser humano tiende a poner su propio estándar y eso lo hace todo el tiempo, lo hace conforme cambia cultura, conforme cambia la ley, conforme todo esto, pero eso a mí me da paz al saber que Él es la única verdad y es el que me está diciendo bajo qué señal o bajo qué estándar actuar. Y habla de tierras que producen mucho fruto. Y nosotros somos esa tierra a la cual Dios está trabajando para hacerla producir mucho fruto. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Lo estamos recogiendo todo para nosotros o estamos dejando que otros también vengan y se alimenten de ese fruto que produce esta tierra? Porque es lo que dice ahí. Y lo que decía José, no favorezcamos ni al pobre ni al grande. El mismo rasero, la misma medida para todos, porque eso es lo que nos está pidiendo el Señor en esta mañana, lo que habló a mi corazón esta semana. Para que, como usted levantó la mano, por favor, para participar en lo que va a participar, leer ahí 2 de Crónicas 19:7 y lo que quiera decir. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Muy bueno. Yo voy a leerlo en otra versión. Dice, así que tengan respeto al Señor, o sea, conózcanlo, y obren con mucho cuidado, porque el Señor nuestro Dios no permite injusticias, favoritismos, ni sobornos. ¿Qué iba a decir, Mauro? Viendo cómo Dios cuida a aquellos que todavía no creen, cuando les dice, no ciegue hasta lo último, deje para el extranjero, deje para aquel que necesita, y cómo nosotros nos atrevemos a juzgar a aquellos que aún no llegan, pero Dios sí tiene cuidado de ellos. Y pienso que la mejor manera para que alguno de ellos al futuro pueda creer es cuidar de ellos, así como Dios nos deja instrucciones. No todo es para nosotros, no también es para ellos. Sí, Mauro, y pienso que los primeros que nos debemos cuidar somos nosotros mismos. De qué pensamos de nosotros mismos, en la buena, en la mala. ¿Qué pensamos de nosotros mismos cuando erramos, cuando
seguramente a veces no conseguimos lo que queremos y empezamos a pensar mal de nosotros, ¿cierto? Entonces, porque así como uno piensa, así mismo expresa, así mismo quiere dar a los demás. O cuando uno cree que está por encima de los demás y entonces mira con desdén a los otros. Lo que estamos hablando de estar ahora en este lado del río sin acordarnos que estuvimos allí y que de allí fue que nos sacaron también a todos. Entonces, voy a leerlo en otra versión un poquito más acá. Conozcan siempre a Dios y recuerde que Él no acepta las injusticias. Él no verá bien que ustedes favorezcan más a una persona que a otra, o que le den la razón a alguien a cambio de dinero. Dios los ayudará a ser justos en todo lo que hagan. Eso me parece súper rico en esa segunda de Crónicas. Y miremos Deuteronomios 25, del 13 al 16. Ese es muy interesante. Prestemos atención. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Gracias, Alejita. Qué bonito. ¿Alguien lo tiene en otra versión? Yo tengo esta. No usen en sus compras y ventas pesas y medidas falsas, sino pesas exactas y completas, para que vivan muchos años en el país que el Señor su Dios les va a dar. Porque al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas y cometen injusticias. Muy bien. ¿Qué piensa familia Mariño de eso? Pensando en nuestro diario vivir. ¿Qué será eso que el Señor nos quiere decir con eso que está escrito ahí? Habla desde mi integridad, eso es lo que yo he estado pensando. Mi integridad puede ser también un recelo, ¿cierto? O sea, en la medida en que yo doy, no sé cómo explicar. O sea, como no poner más cargas de las que alguien no puede llevar en el momento de juzgar o de cuestionar o de, no sé, ahí estoy pensando en eso. Gracias, Yanni. ¿Alguien más? Nelsi. Bueno, estaba pensando que, y he experimentado además, que cuando yo soy ignorante en cuanto a ese estándar o a lo que Dios dice, de esas medidas que Él tiene y bueno, todas esas cosas, mi rasero pues es conforme a mi manera de ver, a mi pensamiento, a lo que yo he vivido y muchas cosas. Pero en la medida en que Dios me va amando y me va manifestando, enseñándome, lógicamente, toda esa obra tan linda que Él realizó, entonces yo puedo realmente entender, ¿cierto? Que la obra, pues yo en algún momento tengo que ponerme en esa misma posición en la que ahora veo a aquellos. Es lo que ahora puedo entender, ¿cierto? Porque antes no lo hacía, antes era un juez terrible. Y hoy me doy cuenta tan bonito como en la medida en que puedo entender que esa obra fue hecha para toda la humanidad, entonces opera en mí la misericordia de alguna manera, no a perfección, sino en la manera en que, o medida que voy entendiendo. Todos tienen la misma oportunidad, que sí depende de cada uno la decisión que tome, pero que mi labor, digamos, es la manifestación de esa misericordia, es el transmitir, como se decía en la enseñanza hace 8 días, ¿cierto? El de predicar, porque pues cómo van a entender o cómo van a oír si no hay quien les predique, y bueno, en fin. Pero he podido ver tan lindo Dios conmigo, la misericordia que ha tenido para que yo pueda entender y luego entonces pueda transmitir desde ese punto, desde el amor, desde la compasión, ¿sí? Miraba, por ejemplo, la obra del Señor Jesús cuando le llevan a la mujer adúltera. Yo siempre preguntaba, pero ¿cómo él dice, o sea, la libera, ¿sí? Le dice de una manera muy sabia y les dice a todos, pues el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y eso como que chocaba contra mí. Pero hoy en día lo puedo ver claramente, o sea, definitivamente la oportunidad está para todos. Y a mí me corresponde simplemente colaborar con ella. Gracias. Gracias, Nelsi. Fernando. Bueno, en esta última cita que vimos, pues yo entiendo que Dios nos está diciendo que tratemos a todos y todo lo que hagamos, lo hagamos con justicia, que así que como hicimos nuestros tratos, nuestras cosas, sea de dinero, sea de cualquier otra cosa, exactamente eso cumplamos de la misma manera como acabamos, y que todo sea justo. Es lo que yo entiendo.
pero pues, no sé si voy a decir algo fuera de la lógica o del contexto. Y me quedé pensando, ¿y qué pasa si es al contrario? Dios dice que sea justo, que si tú negociaste 1 libra, no le des menos de 1 libra. ¿Y qué pasa si la persona le da más de 1 libra? Al contrario, pues está, digamos que ofrendándole algo, regalándole algo. Pero pues no entiendo muy bien en ese contexto qué pasa si al contrario es más. Bien, Hernando. Hay una lectura que dice, pensando en lo que dice acá Deuteronomios, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Estamos hablando de 2 varas diferentes de medir, de 2 maneras de medir, ¿cierto? Pesa exacta y justa tendrás. Estaba pensando en una persona que estudia Derecho, abogado, que quiere ser abogado. Abogado es para abogar a alguien, ¿cierto? Para abogar por alguien. Eso es lo que quiere hacer, abogar por otra persona o por otras personas. Pero en ocasiones se estudia ese tipo de carreras con un doble rasero. Así como abogo por unos, condeno a otros profundamente. O sea, no me interesa si es inocente o es culpable y lo condeno, porque pues para eso estudié Derecho, para hacer esa tarea, ¿cierto? Pero cuando pensamos en la parte espiritual, la Escritura dice que tenemos un abogado para con el Padre, un abogado. ¿Qué hace ese abogado nuestro? Acusarnos, condenarnos. ¿A quién acusa? ¿Quién condena? Nuestro abogado, el intercesor entre Dios y los hombres. Ese abogado que tenemos allí nosotros, ¿qué se la pasa haciendo? Si el abogado viera nuestras acciones, muchas de las que hacemos que no son correctas, la manera de vivir, la manera de medir a las personas, de amar a las personas, de querer hacer misericordia con las personas, de querer ser justos con las personas, teniendo doble rasero, pues ya la condena de tiempo atrás se hubiera dado, ya ¿qué sería de nosotros, cierto? Si el abogado que nosotros tenemos estuviera cumpliendo esa función, pero el abogado está abogando por nosotros, está mostrando su obra perfecta y terminada delante del Padre, para decir, por Él ya di mi vida, por Él ya di mi vida, por Él ya di mi vida. Por Él, por Él, por Él. No hay acepción de personas, no hay nadie que esté siendo acusado delante del Padre, ¿cierto? Es el mismo rasero para todos el que el Señor usa, porque Él quiere la salvación de todos y por todos dio la vida, por todos fue a la cruz, por todos se entregó, a todos amó. Entonces, esos son como cosas que uno empieza a mirar cuando empieza uno a reflexionar en lo que el Señor nos está dando, lo que nos está enseñando, cómo nos está enseñando a amar en la medida que nosotros entendemos cómo Él nos ama. Entonces, todo eso es lo que yo esta mañana les quiero exponer y decir con estos ejemplos que son naturales, que están en la Escritura, pero que nos llevan a mirar cómo está nuestra bolsa, qué llevamos nosotros allí en nuestro corazón. Una medida exacta, una medida plena para cada persona, la medida que Dios dice que tenemos que llevar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que tú estás recibiendo del Señor, del Padre, del Espíritu Santo, lo que estás recibiendo a la medida que estudias la palabra, ¿lo estás dejando todo aquí guardado o estás dando? Y estás dando abundantemente. Esa pregunta me la hizo el Señor. Esa me la hace el Señor todos los días, porque necesito desarrollar, necesito mostrar, necesito dejar ver que lo que yo estoy recibiendo es cierto, es verdad, que mi fe es verdadera y cierta cuando está en acción, ¿cierto? Eso es la reflexión, eso es lo que necesitamos nosotros meditar como hijos de Dios, como hermanos en la fe, como cuerpo de Cristo, como personas en las cuales Dios ha obrado en su pensamiento, renovando nuestra manera de pensar, transformando nuestra vida con esa manera de pensar. Y esa transformación de vida requiere unas acciones, requiere un trabajo continuo, constante, y eso va a rendir un fruto maravilloso realmente. Mateo 13:23 dice que el que oye y entiende va a dar fruto abundante. Mucho, pero mucho fruto. Ángel o José. Estaba pensando en Lucas 7:47, que dice, por lo cual te digo que esos muchos pecados le son perdonados, porque ama mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, pues poco ama. Entonces estaba pensando que igual estamos hablando de una condición en la que la persona ya se cree perfecta y no está siendo en proceso ni perfeccionada, sino ya es. Y pienso en que no debemos olvidar que el otro no ve, porque de verdad no ve, y que no es nuestra posición hacer ello. Y más cuando tanto se nos fue perdonado, ¿no? Sí, la Escritura dice no ponerle tropiezo ni al cojo ni al ciego.
dice la lectura que leímos hace un rato, ni al cojo ni al ciego. Pues cuántos cojos y ciegos hay a nuestro alrededor, y nosotros no podemos caminar en el mismo, ni en la misma cojera, ni en la misma ceguera. O sea, esa es la invitación de esta mañana tan linda de nuestro Padre Celestial. Jenny, por favor, Isaías 29:13, y otra persona que tenga en otra versión la misma porción. Suena un poco duro esa lectura que se va a hacer, pero voy a hacer énfasis solamente en un detalle ahí bien bonito. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si tiene otra versión. Yo tengo una mientras ella busca. Y entonces el Señor dice, puesto que este pueblo dice que me pertenece, pero no me obedece, y puesto que su adoración se limita a palabras y repeticiones de fórmulas de memoria, me vengaré espantosamente. Yo tengo esta, dice, el Señor ha dicho, este pueblo me da culto de palabras y me honra solo con sus labios, mientras su corazón está lejos de mí y su piedad hacia mí se reduce a fórmulas humanas rutinarias. Muy bien. Yo quisiera, si me permite, quisiera decir algo. Es que estaba aquí analizando mucho y me gusta mucho un aporte que dio Angie y Nelson. Estaba meditando en que estamos hablando de un tema que es bastante, digamos, para el creyente, claro que nos distinguimos en la forma de proceder, ¿cierto? Y por supuesto que hay una gran diferencia, pero esto es algo bastante delicado. Quisiera leer esta escritura también, si me permiten, que está en Juan 3:20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo quiero hacer un énfasis porque, bueno, nosotros venimos hablando acerca de quiénes somos, acerca del ser, y venimos en enseñanzas repetidas acerca de quiénes somos, qué es lo que ha sucedido y realmente en cuanto a identidad, ¿cierto? Se refiere a cómo estamos. Entonces, ¿qué estaba pensando? Estaba pensando en que es una delgada línea, ¿no? Es bastante peligrosa esa línea, porque podemos volver a caer en lo que hizo Adán y Eva, ¿cierto? Yo voy a obrar según mi criterio, porque esto considero que está bien, me parece que esto es lo bueno, yo creo que esto se hace así, pero según Dios y según lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Creo que definitivamente nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque realmente nuestras obras están hechas en Dios. Él es el que hizo, Él es el que ha terminado la obra, Él es el que nos pone allí, ¿cierto? Y nuestras obras, según Dios, dicen que son el fruto de la justificación. Luego, lo que el hombre empieza a realizar realmente con el rasero que debería ser, como decía Angie hace rato, es según lo que ha podido ver de lo que conoce de Dios, ¿cierto? Y lo que no ignora, como decía también Nelson. ¿Por qué? Porque, pues, si nosotros ignoramos, vamos a determinar ciertas cosas según nuestro criterio, ¿cierto? Pero si conocemos en realidad y no estamos ignorando, pues va a ser, creo que de manera natural, como hemos venido hablando, porque se trata acerca de la naturaleza nueva que poseemos y que ya nos ha sido dada. Luego no debería ser ni una lucha, ni una carga, y mucho menos traer culpa, sino que siempre debería salir de nosotros de manera natural el saber, como dice la escritura de Hebreos, que me parece tan linda. Permítanme, yo la leo, Hebreos 5, que dice lo siguiente. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿cierto? Entonces, realmente veo que todo esto está, y volvemos a lo mismo. Yo creo que somos bastante reiterativos, pero es que es necesario decirlo, que si nuestra comunión no está de una manera correcta, pues definitivamente nuestro rasero va a estar muy caído, ¿sí? Y yo creo que ese rasero está muy ajustado dependiendo de esa intimidad, de esa comunión, porque solo podemos saber y conocer el corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre, y que Él realmente nos muestre, nos revele, nos cuente, pues estando cerca. Entonces ahí cambia bastante la dinámica, porque definitivamente no es por lo que yo creo que está bien o está mal,
por lo que yo determine, o porque yo de pronto diga, no, es que Dios obra así, entonces yo también lo voy a hacer de esta manera. Creo que no se trata de eso, porque entonces volveríamos un poco a la ley, y más bien definitivamente es algo que tiene que ser producto del resultado de ser hijos de Dios, el que nos introdujo en sus obras, ¿sí? Para que andemos en ellas, las que estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo, y que tiene que ser fruto. No puede ser otra forma, no puede haber otra, y nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo, quien ha terminado y quien es el que es admirable, y seguir sus pisadas. Pero para eso definitivamente se necesita de intimidad y de una conexión increíble, porque no veo otra forma de entenderlo, de descubrir, de mirar y de verdad ser uno con él. Es unidad. ¿Sí? Porque no, el hombre por sí solo realmente, y no solamente porque a veces decimos eso, sí, tenemos el Espíritu Santo, pero de verdad que es muy, muy real que uno dice, oiga, hay impíos que parecen creyentes y hay creyentes que parecen impíos. ¿Y cómo se sabe eso? Pues por la forma de obrar, ¿cierto? Pero entonces definitivamente creo que tiene que estar basado en el fruto del Espíritu solamente. Y para eso solamente hay que seguir la directriz, como hemos venido hablando, de esa comunión, de esa relación, de esa siembra constante, y dejar que como dice la Escritura, es que a veces decimos frases, pero mire que de verdad a veces como que no las entendemos bien. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Bueno, si Él vive en mí, pues creo que debemos darle libertad al Espíritu y que obre y opere en nosotros, ¿cierto? Pero a veces creo que tratamos de salir adelante y queremos seguir obrando nosotros. Y pues no es así, no para el creyente. Entonces, creo que dejaría de ser una lucha el cómo tener un buen comportamiento según quién. No, pues no, porque volvemos a lo mismo. No sería lo correcto. Pero basado en esa intimidad y en esa comunión, yo siempre he dicho que esto tiene que fluir de manera natural y no puede causar una carga, uno o dos, un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo humano. Y aunque sí, por supuesto que hay unas acciones bastante importantes de parte nuestra, están más basadas en la acción de verdad de tener esa comunión con el Señor. Gracias, gorditas. Perfecto, muy perfecto. Voy a terminar con 4 frases que tiene la Escritura. Les digo dónde está, no la busquen, pero dice Romanos 13, yo lo tengo aquí el 7 al 10, pero el versículo 10 dice lo siguiente: el amor no hace mal al prójimo. Dice la Escritura en 1 Juan 4, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo eso lo hemos visto. 1 Juan 4 también dice, el que ama a Dios, ama también a su hermano. Y Corintios 13 dice, el amor nunca deja de ser. Con lo que Jenny acaba de decir y con lo que la Escritura nos dice acá, a mí me cabe una pregunta, no porque la obra de Dios no nos esté renovando y transformando la vida, porque somos sus hijos y esa es la tarea de Dios con nosotros todo el tiempo a través de la palabra. En la medida que nosotros nos acerquemos a ella, pues eso va a ser grandioso y maravilloso para la libertad nuestra, para poder que el rasero de nosotros sea un rasero único, no un doble rasero o como nosotros queramos ver las cosas, sino que en este trabajo que está haciendo con nosotros la palabra de Dios podamos realmente manifestar lo que somos, hijos de Dios, y que el amor de Dios está en nosotros y que hemos nacido de Dios, que no le hacemos mal al prójimo porque somos nacidos de Dios, porque el amor de Dios es el que nos llena, nos inunda, ¿cierto? Es lo que nosotros damos. A algunas personas nos cuesta más que a otras vivir el amor del Señor, medir con el mismo rasero a todas las personas, que es la tarea que el Señor ha puesto por delante de nosotros. No es solamente tener una comunidad y enseñar en la comunidad, es una vivencia diaria con las demás personas, tanto con la comunidad como con los de fuera. Es una vida, nosotros caminamos por la calle, por el andén y nos encontramos mucha gente, ¿cómo la vemos? Nosotros escuchamos política, ¿cómo vemos a los políticos? ¿Cómo vemos a la guerrilla, lo que sea, lo que compone nuestra sociedad? ¿Cómo vemos a las personas? O son unos desgraciados, perdón la palabra, o son unos necesitados, y nosotros somos los que tenemos, o a través de estos medios, o cara a cara, frente a frente, cuando nos encontremos, hablar de la vida, hablar de la luz, hablar del amor, manifestarlo con nuestras vidas, o qué es, o cuál es nuestra tarea. Y realmente esa es nuestra tarea, lo que tenemos que hacer todos, ¿cierto? Esto es una invitación para mí realmente maravillosa, que mis ojos puedan ver, que mi corazón pueda entender, que mis oídos puedan oír lo que el Señor dice. Le dice la Escritura, bienaventurados somos nosotros porque nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, nuestro corazón entiende. Entonces, tengo una pregunta.
no para responderla, pero el teléfono está abierto, el de Jenny, el mío, para trabajar, para que trabajemos como el cuerpo que somos, como la representación misma de Cristo sobre la tierra, poder trabajar los unos por los otros, poder poner el hombro, poder entender que es llevar ese yugo, que es la voluntad del Señor sobre nosotros, y poderla llevar a cabo, ese deseo maravilloso. Aún hay problemas en usted del pasado, hay cosas que le afecten a ustedes del pasado, porque es necesario hablar de eso. No nos creamos los superchachos, ni los superpoderosos, ni nada de esas cosas. Entre más necesitados le mostremos a Dios que estamos de Él y de ser libres y de entender todo esto, mucho mejor va a ser para todos. Muchísimo mejor va a ser para todos, para poder expresar a Cristo, para poder expresar lo que somos. Entonces, pues ahí estamos dispuestos. Yo necesito también de mis hermanos. Entonces acudo a algunos de ustedes para hablar de estos temas y poder conversar de ello y poder buscar aquello que yo seguramente no he podido encontrar todavía, pero que usted sí lo pudo haber encontrado y me lo puede dar a mí. Algo que yo haya encontrado, pero que también usted necesita de mí, porque para eso somos cuerpos unidos por las coyunturas del amor, de la unidad a que nos llamó el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos una cabeza, que es Cristo. Ella no piensa mal, ella no está divagando, es una cabeza de la cual nosotros tenemos que nutrirnos y alimentarnos todo el tiempo. Y nos necesitamos, hermano, nos necesitamos, sí o sí nos necesitamos. Todavía encontramos en nuestro corazón, como yo, que tenemos cosas que necesitamos, de las cuales necesitamos ser libres, que no le dan gloria a Dios ni honra a Dios. Aún cargamos 2 pesitos, uno bueno y uno malo. Entonces estamos midiendo con raseros que no corresponden. Y si hay raseros que si el error lo cometió un familiar mío, bueno, ese es un rasero con el cual mido las cosas. Pero si es otro que no es mi familiar el que comete el mismo error, entonces saco la otra varita para medir, porque ese no es mi familia, no está conmigo, no camina conmigo. El rasero para aquel que me ama es uno, pero para el que no me ama es otro. Todos esos son problemas que no salieron de hoy, ni de ayer, ni de antier. Eso viene con la vida, eso viene caminando con nosotros hace muchos años y necesitamos descubrirlos y ser libres de eso. Una enseñanza como esta que parece que, ay, que qué aburridor o lo que sea que quiera pensar, créame que es más importante de lo que uno piensa, porque el Señor quiere que seamos libres realmente, que lo entendamos, que nuestro corazón esté dispuesto a entender eso y a sufrir esas consecuencias de ser libre, porque hay veces cuesta dejar lo que no es, cuesta dejar lo que no es y necesitamos dejarlo. Cueste lo que nos cueste, para poder disfrutar de todo esto, hermano. Por eso los invitaba a oír las enseñanzas, esas riquezas tan maravillosas, porque necesitamos disfrutarlo todos. Yo les decía en alguna enseñanza pasada, domingo, o hace 15 días, que hay veces nosotros nos quejamos más que lo que nos gozamos en el Señor. Nos quejamos más. Vivimos amargados, atribulados por una y otra cosa, porque se nos olvida lo que somos en el Señor y lo que Él nos ha dado, el alimento tan maravilloso que nos está dando y nos seguirá dando. Por eso nos necesitamos, hermano. Por eso necesitamos estar unidos a su palabra todo el tiempo. Necesitamos estar en comunión con Él, meditando la palabra. Si no puede dormir noches, es porque el Señor lo está llamando a la oración, a meditar en lo que Él nos ha enseñado. Si no tiene paz, es que el Señor lo está llamando a tener paz, o la está llamando. Si no hay gozo en usted, el Señor la está llamando a buscar donde es el gozo, la fuente de todo lo que nosotros necesitamos, y poder entender el tipo de personas que somos. Somos el ser de Dios. No estamos separados de Dios, no somos una parte por allá. No, somos Él. Absolutamente somos Él. ¿Estamos creciendo? Sí. ¿Estamos madurando? También. ¿Esto es un proceso maravilloso? Sí. Por eso esto es tan importante y por eso la invitación para ustedes, hermanos, que conversemos, que hablemos, que nos comuniquemos, que tengamos real comunión unos con otros. La Escritura dice, el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama a Dios ama a su hermano, porque el amor nunca deja de ser. El rasero es algo que me edifica, me instruye y me lleva a ver con los ojos del Señor un poco más clarito lo que tengo que ver en las otras personas. No lo que yo quiero ver, sino lo que Él ve. Eso es mucho más importante que cualquier cosa. Su paciencia y su amor y su poner ese semáforo en rojo y, oye, pilas con esto que está diciendo, que ya lo ha dicho, pero que, ¿por qué me lo está diciendo? ¿En qué punto de la historia estoy yo? Entonces, por favor, un abrazo, sí, muy grande para todos, entendiendo que nos necesitamos los unos a los otros.